¿Damos una vuelta? Hola, Mateo. Qué sorpresa encontrarte por aquí un martes por la tarde. ¿Cómo estás? Hola, Lucía. Estoy muy bien, gracias. He terminado mi jornada laboral hace un rato y realmente necesitaba salir un poco de la oficina. ¿Y tú? ¿Qué haces por este parque tan grande hoy? Pues, como hoy hace un tiempo estupendo y brilla el sol, he pensado que dar una vuelta por el parque es la mejor forma de descansar y desconectar. Me encanta caminar aquí porque el aire es fresco. Tienes mucha razón, Lucía. A mí también me gusta muchísimo pasear por aquí. Es un sitio muy tranquilo, hay mucha vegetación y siempre hay mucho aire libre. ¿Vienes con frecuencia al retiro? Sí, intento venir casi todos los fines de semana. A veces vengo con mi perro. Es un labrador muy cariñoso, pero hoy se ha quedado en casa con mi hermano menor. ¿Y tú? ¿Sueles venir a menudo o es tu primera vez? Bueno, la verdad es que no vengo tanto como me gustaría. Normalmente los sábados prefiero quedarme en casa descansando, viendo la tele o haciendo las tareas domésticas, pero hoy me he dicho, Mateo, necesitas moverte un poco y respirar aire puro. Es una idea excelente. Es muy importante caminar, sobre todo si trabajas sentado toda la semana frente al ordenador, como hago yo. Por cierto, ¿tienes algún plan especial para esta tarde después del paseo? De momento, no tengo nada planeado. Pensaba caminar un poco más por esta zona, tomar un café con leche cerca del lago y luego volver a casa para terminar de leer un libro interesante que tengo pendiente. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo también voy a tomar algo porque tengo un poco de sed. ¿Te apetece que vayamos juntos? Conozco una cafetería muy bonita y pequeña muy cerca de aquí donde hacen un café estupendo. Y siempre tienen pasteles caseros. Me parece una idea genial, Lucía. Me encantaría acompañarte. Así podemos charlar un poco más sobre nuestras vidas y el trabajo. ¿Está muy lejos de aquí o podemos ir andando tranquilamente? No, ¿qué va? Está a solo 5 minutos caminando desde aquí. Vamos, te acompaño ahora mismo, y así llegamos rápido. Vale, vamos. Me viene genial un café ahora mismo. Tengo mucha energía después de caminar. ¿Qué vemos hoy? Hola Jorge, ¿cómo va tu semana de trabajo? Hola Elena, pues todo bien, con mucho trabajo. Estoy mirando la cartelera en el móvil porque quiero ir al cine esta tarde para relajarme un poco. Qué buena idea. A mí también me apetece muchísimo ir al cine. Hace mucho tiempo que no veo una película en pantalla grande. ¿Hay algún estreno interesante hoy? Pues mira, he visto que hay una comedia nueva española que tiene muy buenas críticas. También hay una película de acción americana y un documental sobre naturaleza. A mí la acción no me gusta mucho. Prefiero algo para reír un rato. ¿La comedia está bien valorada por la gente? Sí, mis amigos dicen que es muy divertida y que los actores son buenísimos. Empieza a las 6 de la tarde, así que tenemos tiempo. Perfecto. A esa hora me viene muy bien porque termino de trabajar temprano. ¿Dónde está el cine? ¿En el centro comercial de las afueras o en el cine del centro? En el centro comercial es más cómodo porque podemos aparcar el coche fácilmente y hay muchas tiendas alrededor por si queremos dar una vuelta antes de entrar. Vale, me parece bien. ¿Vamos en mi coche o prefieres ir por tu cuenta? Si no te importa, podemos ir juntos en tu coche. Así ahorramos gasolina, aparcamos una sola vez y hablamos un poco de camino. Sí, claro, sin problema. Te recojo en tu casa a las 5:30. ¿Te parece bien? Estupendo. Oye, una pregunta rápida.
Tú sueles comer palomitas en el cine. A mí me encantan las palomitas dulces. Son mi perdición. Por supuesto, no hay cine sin palomitas. Me vuelven loca. Pues nada, quedamos así. Nos vemos a las 5:30. Qué ganas de ver la película. La receta secreta. Dani, ¿necesitas ayuda con la cena? Huele muy bien desde el salón. ¿Qué estás preparando exactamente? Hola, Sofía. Estoy haciendo una tortilla de patatas clásica. Es mi especialidad de los martes. ¿Te gusta la tortilla? Me encanta. Es mi plato favorito de España, sin duda. Pero, ¿tiene cebolla o eres de los que la prefieren sin nada? Claro que sí. Tiene mucha cebolla. Con cebolla está mucho más rica, aunque hay gente que prefiere la tortilla sin cebolla por manía. ¿Tú cómo la prefieres? Yo soy del equipo con cebolla, totalmente. ¿Es muy difícil de hacer? No me salen muy bien las mías. No es muy difícil, pero tienes que tener paciencia. Primero tienes que cortar las patatas y la cebolla en trozos pequeños. Luego, hay que freírlas en mucho aceite de oliva hasta que estén bien tiernas. Entiendo. ¿Y luego añades los huevos ya batidos directamente a la sartén? Exacto. Bato los huevos, mezclo todo con las patatas y lo pongo en la sartén caliente. Lo más complicado es darle la vuelta a la tortilla sin que se rompa al pasarla al plato. Eso parece un poco difícil. ¿Quieres que te ayude a cortar algo más o a preparar la mesa mientras tanto? Si quieres, puedes preparar una ensalada sencilla para acompañar. Solo tienes que lavar la lechuga y cortar un par de tomates frescos que tenemos en la nevera. Vale, me pongo ahora mismo. ¿Tienes aceite de oliva y vinagre en algún sitio? Sí, están en el armario de arriba, justo al lado de la sal. Son productos de buena calidad. Gracias. Cocinar es una actividad muy relajante, ¿verdad? A mí me gusta poner música mientras preparo la comida. Es verdad, la música ayuda mucho. Pon algo de música si quieres, lo que te apetezca. Yo me concentro en la tortilla. A ver si nos queda rica. Empieza el deporte. Hola, Hugo. ¿Qué haces por aquí? ¿Te vas a apuntar al gimnasio? Hola, Clara. Sí, he decidido que necesito ponerme en forma pronto. Últimamente me siento un poco cansada y creo que hacer deporte me ayudará con la energía. ¿Tú ya eres socio? Sí, vengo aquí 3 veces por semana. La verdad es que me gusta mucho. Tienen muchas clases diferentes y modernas. ¿Qué te interesa hacer exactamente? No sé muy bien todavía. Quizás natación o algo de cardio. No quiero algo demasiado duro al principio porque me lesiono fácil. Bueno, tienen clases de yoga y pilates que están muy bien. Son menos intensas que las pesas y ayudan mucho con la espalda. Eso suena genial. El yoga siempre me ha llamado la atención. ¿Sabes si es muy caro el precio de la cuota? Depende de la cuota mensual. Tienen diferentes planes. Si vienes por la mañana es más barato, pero por la tarde hay mucha más gente. Yo solo puedo venir por las tardes, después de mi horario de trabajo. ¿Tú qué horario haces? Entonces te recomendaría el pase mensual ilimitado. Te permite entrar a cualquier hora y usar todas las máquinas, incluyendo las nuevas de running. Vale, voy a preguntar en recepción ahora mismo. ¿Quieres entrar conmigo para enseñarme las instalaciones? Claro. Te presento al monitor, es muy simpático y paciente. Verás qué ambiente más bueno hay aquí. La gente es muy maja y ayuda siempre. Gracias, Hugo. Necesito un poco de motivación extra. ¿Tú qué clase sueles hacer normalmente? Yo prefiero las pesas,
pero a veces me meto en una clase de Zumba. Es súper divertido y quemas muchas calorías. Zumba no es para mí. No tengo mucho ritmo musical. Pero bueno, vamos a preguntar y empezamos la semana que viene. ¿Qué música escuchas? Hola Pablo, qué casualidad verte en la sección de vinilos. ¿Buscas algo en especial o solo miras? Hola Isabel. Pues sí, estoy buscando el último álbum de mi grupo favorito. Me encanta cómo suenan en formato vinilo. Tienen algo especial. ¿Tú también compras discos? Sí, me gusta mucho coleccionar. Para mí, escuchar música es la mejor forma de relajarme después de un día duro. ¿Qué tipo de música escuchas normalmente? Pues escucho de todo un poco, pop, algo de rock y a veces jazz cuando estoy estudiando. ¿Y tú? ¿Cuál es tu estilo? Yo soy muy fan del rock español de los 90. Me encanta descubrir grupos nuevos. De hecho, el mes que viene voy a un concierto en el centro de la ciudad. ¡Qué suerte! ¿Qué grupo toca? A lo mejor los conozco. Toca un grupo local que se llama Los Relámpagos. Tienen mucha energía en el escenario. ¿Te gustaría venir? Creo que todavía quedan algunas entradas en la web. Me encantaría. Me gusta ir a conciertos en directo. Es una experiencia muy diferente a escuchar la música grabada en casa. Totalmente. La energía de la gente y el sonido en directo es muy especial. ¿Sabes tocar algún instrumento? Toco la guitarra desde hace un par de años. No soy muy experta, pero me divierto mucho. ¿Y tú qué tocas? Yo toco la batería. Es genial para liberar estrés después de trabajar. Deberíamos tocar juntos algún día para probar. Vale, eso suena como un planazo. Podríamos organizar una pequeña sesión en mi casa el próximo fin de semana. Trato hecho. Primero vamos al concierto y luego hablamos de organizar esa sesión. Va a ser muy divertido. Libros y lectura. Beatriz, ¿qué silencio hay aquí? ¿Buscas un libro nuevo? Hola, Marcos. Sí, necesito algo para leer este fin de semana. He terminado mi novela anterior y estoy aburrida de no tener nada. ¿Tienes alguna recomendación? Pues depende de lo que te guste. ¿Prefieres historia, misterio o quizás algo de ciencia ficción? Me gustan mucho las historias de misterio. Algo que enganche desde el principio. ¿Has leído algo bueno últimamente que me recomiendes? Sí, he cogido un libro de un escritor español que es fascinante. La historia ocurre en un pueblo pequeño y hay muchos secretos. Es muy emocionante. Eso suena perfecto. ¿Está disponible en préstamo ahora mismo? Creo que sí. Mira, el estante de novelas negras está justo allí, al final del pasillo. Si no está, podemos pedirlo en el mostrador principal. Gracias, Marcos. A veces olvido lo útil que es la biblioteca municipal. Tenemos mucha suerte de tener esta tan cerca de casa. Es verdad. Además, es un sitio muy tranquilo para concentrarse. Yo vengo aquí a estudiar cuando tengo exámenes importantes de mi carrera. ¿Estudias mucho? Pareces muy dedicado. Sí, estoy aprendiendo idiomas y aquí hay muchos libros y revistas en otros idiomas. Es muy práctico y silencioso. ¡Qué bien! Yo debería venir más a menudo para practicar mi lectura en otro idioma. Deberías. ¿Quieres que te acompañe a buscar ese libro de misterio que te comentaba? Sí, por favor. Así me enseñas dónde están las novedades de este mes. Vamos. Es por aquí, cerca de la ventana.
Espero que te guste el libro. Ya me contarás qué te parece el final. ¿Qué me pongo? Paula, mira ese escaparate. Tienen rebajas. ¿Entramos un minuto? Hola, Javier. Pues no sé, tenía pensado no gastar mucho dinero este mes, pero bueno, solo echar un vistazo no hace daño, ¿verdad? Exacto. Además, necesito una camisa nueva para el trabajo. ¿Tú buscas algo especial? Necesito unos pantalones cómodos para el fin de semana. A ver si encuentro algo de mi talla y a buen precio. Entremos. ¿Qué cantidad de ropa tienen? Me gusta mucho esa camisa azul. ¿Qué opinas de ella? Es muy bonita, Javier. Te quedaría muy bien con unos vaqueros oscuros. ¿Por qué no te la pruebas? Tienes razón. Voy al probador. ¿Te gusta este color azul marino? Sí, el azul te sienta muy bien. Mientras tanto, voy a buscar pantalones. ¿Sabes si en esta tienda tienen probadores grandes? Sí, están al fondo, a la derecha. ¿Qué te parece este vestido rojo? ¿Es demasiado llamativo? Para nada. Es muy elegante. Prueba a ver si te queda bien. Siempre es bueno tener algo especial para una cena. Bueno, me lo voy a probar. Ojalá haya de mi talla y esté bien de precio. Seguro que sí. Oye, ¿qué te parece si después de comprar vamos a tomar un helado? Me parece perfecto. Comprar cansa mucho y un helado siempre entra bien. Vale, pues vamos a probar las cosas. A ver si tenemos suerte y encontramos lo que buscamos sin gastar demasiado. Venga, vamos allá. Un día en la naturaleza. Buenos días, Carmen. Qué buen día ha salido para caminar. ¿Tienes todo lo necesario en la mochila? Hola, Alejandro. Sí, creo que sí. Tengo agua, algo de fruta, mi gorra y protector solar. Es muy importante protegerse del sol, ¿verdad? Totalmente. Yo también traigo agua de sobra para ambos. ¿Has mirado la ruta en el mapa? Es mi primera vez aquí. Sí, he traído el mapa. El sendero no es muy difícil. Es una ruta circular. Tardaremos unas 3 horas en total, sin contar las paradas para descansar. Perfecto. 3 horas es una distancia muy buena. Me gusta caminar, pero no quiero terminar agotado. No te preocupes. El camino es bastante plano al principio. Solo hay un poco de subida al final, pero las vistas desde arriba merecen la pena. ¿Se ve todo el valle desde la cima? Sí, es impresionante. Se ve el pueblo, el río y hasta el mar si está despejado. Es una vista increíble. ¿Qué ganas tengo? ¿Hacemos muchas paradas o vamos seguidos? Podemos parar donde queramos. Lo importante es disfrutar del paisaje y respirar aire puro. ¿Estás acostumbrada a hacer senderismo? No mucho. Suelo ir con mis amigos un par de veces al año. ¿Y tú? Yo salgo bastante. Me encanta estar en contacto con la naturaleza. Ayuda a desconectar del estrés de la ciudad. Tienes toda la razón. Pues, ¿empezamos? El camino empieza por ese puente de madera. Venga, vamos allá. La aventura empieza ahora. Partida rápida. Hola Marta, pasa, pasa. Ya tengo la consola preparada. ¿Quieres jugar una partida rápida? Hola, Sergio. Claro, me apetece mucho. Hace tiempo que no juego a nada. ¿Es difícil el juego? No, es bastante sencillo. Es un juego de carreras de coches. Solo tienes que usar este mando. ¿Ves estos botones? Con este aceleras y con estos giras. Vale, parece fácil.
¿Hay que ganar a otros jugadores o es contra la máquina? Sí, es una carrera contra otros 3 jugadores, que pueden ser personas o el ordenador. Podemos jugar tú y yo contra el ordenador al principio. Me parece bien. Prefiero cooperar contigo al principio. ¿Qué hay que hacer para empezar la carrera? Solo tienes que elegir tu coche y el circuito. Hay circuitos muy bonitos, con ciudades o playas. ¿Cuál prefieres? Me gusta el circuito de la playa. Vamos a esa, se ve muy luminosa. Perfecto. Cuidado con las curvas. Si te sales de la pista, pierdes velocidad y tiempo. Oye, esto es más difícil de lo que parece. Casi me choco contra esa pared de piedra. Ja, ja, ja. Es normal al principio. Tienes que frenar un poco antes de la curva para no derrapar. Vale, lo intentaré en la siguiente vuelta. Cuidado, que te adelanto por la derecha. Qué buena jugada. Casi me ganas. Los videojuegos son muy divertidos, ¿verdad? Sí, es una forma genial de pasar la tarde cuando no queremos salir de casa. ¿Quieres otra partida después de esta? Por supuesto, esta vez te voy a ganar yo sin duda. Cultura y arte. Victoria, gracias por invitarme al museo. Hacía mucho tiempo que no venía a una exposición de arte moderna. Hola, Adrián. De nada. Me alegra mucho que hayas venido. Este museo tiene una colección muy interesante. ¿Qué tipo de arte te gusta más? Pues me gusta mucho la pintura clásica, pero el arte moderno me parece muy curioso. ¿Qué hay en esta exposición? Esta exposición se llama Colores y Formas. Son cuadros de artistas españoles del siglo XX. Es muy colorida y diferente a todo lo que hemos visto. ¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo dura la visita? ¿Podemos ver todo en 1 hora más o menos? Podemos verlo todo con calma en 1 hora y media aproximadamente. No tenemos ninguna prisa. ¿Quieres que alquilemos un audioguía? Sí, me parece una buena idea. Así aprendemos más sobre los artistas y sus cuadros interesantes. Perfecto, la pido en la entrada. Mira, ese cuadro de la derecha es impresionante, ¿verdad? Sí, tiene unos colores muy vivos. Me transmite mucha alegría y energía. Es verdad. El arte es genial porque cada persona siente algo diferente al mirar la misma obra. Totalmente. A veces no entiendo lo que el artista quiere decir exactamente, pero me gusta observar los detalles. Esa es la mejor forma de disfrutar un museo. Vamos a por las entradas y empezamos la visita ahora mismo. Vale, vamos. Seguro que aprendemos cosas muy interesantes hoy. Eso espero. Disfrutemos del arte un buen rato.